Me llamo Mónica Rojas Bogantes, tengo 11 años y soy de Costa Rica. Y para mí es un honor poder compartir con ustedes este bello mensaje. Hoy vengo para ser la voz de los niños y niñas de todo el mundo y agradecerles por pensar en nosotros, por pensar en el hoy, en el mañana, en este hoy en el que la paz nace y se hace en nuestros corazones, para buscar el bien en todas las naciones, sin fronteras, sin diferencias, construyendo una bella unión, donde se fortalezca el amor y el sentido de la hermandad. Nosotros los niños somos el mañana, porque crecemos bajo tu protección, para en un futuro ser quienes les brindamos atención y cuidaremos la naturaleza. Gracias por pensar en los niños y niñas, los que tenemos esta fuerza divina, que la mirada ilumina y con mucha ilusión alzaremos la voz para que en todos los pueblos y rincones brille la luz de la esperanza, la paz y la alegría. Así los humanos vivamos en armonía. Hoy yo me atrevo a llamarte amigo, amiga, porque juntos tú y yo, con tu actuar y mi fe, lograremos forjar un mundo bueno, donde se crea, se sienta y se viva la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por este emotivo mensaje que nos sensibiliza y nos hace pensar en ustedes, los niños, pero también pensar en nosotros y en toda la humanidad. Bienvenidos a el Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Un placer para todos nosotros escuchar las palabras de bienvenida para la apertura de este magno evento de la Coordinadora General del Congreso, la doctora Solange de Faría Sandonadi. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Les doy la más calurosa bienvenida a los ilustres panelistas, a todo el público que nos acompaña en esta mañana. Costa Rica, como país inspirador, con plena intención, actitud y voluntad de crear, sentir y vivir la paz, es el país idóneo para celebrar el Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia de la Conferencia Mundial de Educación, UCOE, para América Latina y el Caribe. Vivimos en un mundo donde la experiencia humana es totalidad, unificada e interconectada, que debe atender a las exigencias del mundo contemporáneo, visualizando las oportunidades de transformaciones del ser, saber, hacer y estar en los caminos de la cultura de paz y la promoción de la resiliencia. La conexión creada por medio del Congreso intuye nuevos caminos para compartir conocimientos prácticos, soluciones, proyectos y programas que promueven el desarrollo de las comunidades colaborativas para potenciar la cooperación, ampliar la comunicación global, la autoorganización y la co-creación de comunidades y sociedades continuas, compartiendo con total interconexión hacia la protección, la seguridad y el cuidado en el desarrollo de los niños y las niñas hacia un mundo de convivencia sana, con conciencia planetaria en armonía con la vida. Hago la apertura del Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia en Costa Rica, con las conferencias, comunidades, universidades y políticas públicas. Todo esto no sería posible sin la construcción colaborativa de los patrocinadores que conforman este Congreso
Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Construcción que junto a WILCOM nos permite crear caminos hacia la transición civilizatoria para atender a las necesidades de las nuevas generaciones y así seguir creyendo en el desarrollo humano transformador que busca el ser, saber, hacer y estar en plena plenitud con la vida. Muchas gracias. Quisiera mandarles un efusivo y cordial saludo desde la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Como tal vez muchos de ustedes recuerden, nuestra organización fue creada al fin de la Segunda Guerra Mundial con un lema muy claro. Parafraseando el original que figura en nuestra Constitución, se podría decir que, puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres y de las mujeres, es en las mentes de los hombres y de las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Esta promoción de la cultura de la paz la hace UNESCO a través de numerosas actividades en el ámbito de la educación, la ciencia, por supuesto, la cultura, la comunicación y la información. Y quien les habla, Francesc Pedró, tiene el placer y el honor de hacerlo desde la perspectiva específica de la educación superior, como director del único Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior. En nuestro instituto nos ocupamos, lógicamente, de ayudar a los gobiernos y también a las instituciones a desarrollar mejores políticas nacionales o institucionales para fomentar la calidad y la equidad de la educación superior. Pero lo hacemos, ambas cosas, en el recordatorio de que la misión fundamental de la UNESCO, en clara consonancia con los objetivos de este Congreso, es precisamente la promoción de la cultura de la paz. Hoy en día, hablar de paz significa también, en el contexto de las Naciones Unidas, hablar de los objetivos para el desarrollo sostenible. Y en el número 4 de esos objetivos, que nos habla de nuevo de la calidad, de la equidad y de la inclusión que deben tener la educación como objetivos a alcanzar para fomentar precisamente esa sostenibilidad de nuestros modelos económicos y sociales, es donde se puede comprender mejor la naturaleza de nuestro trabajo. Lamento que las circunstancias que nos afectan a todos de esta pandemia impidan que podamos vernos cara a cara, pero sin más quisiera transmitirles mi más honesta felicitación por iniciativas que, como esta, siguen de una forma constante promoviendo esta cultura de la paz que ahora más que nunca va a ser necesaria en el contexto de la recuperación económica, social y también de la preservación de nuestros bienes culturales en un contexto de pandemia y de pospandemia. Para todo lo que necesiten, saben que pueden contar, por consiguiente, con nuestro instituto. Les deseo el mejor de los éxitos en el trabajo que van a desarrollar en las próximas jornadas. Muchas gracias y hasta pronto. Agradecemos al señor Francesc Pedró, PhD, director de la UNESCO, Instituto Internacional de Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe, sus elocuentes palabras en la apertura de nuestro Congreso Internacional. Seguidamente, nos complace la presencia de don Carlos Emiriato, PhD y coordinador de WILCOM Global, Conferencias Mundiales de Educación, quien esta mañana trae un mensaje en nuestra apertura del Congreso. Bom dia a todos e a todos que participam dessa sessão de abertura. Estou feliz pelos caminhos desse nosso trabalho conjunto terem sido abertos pela Mônica, em nome de todas as crianças do mundo. Minha primeira mensagem, na verdade uma declaração de intenção, é que essa série de webinars que agora iniciamos traga benefícios práticos para a proteção efetiva e o desenvolvimento integral das crianças da Costa Rica, América Central e Caribe. A eles dedicamos o Congresso.
Todos sabemos que a humanidade vive um momento especial, uma situação de muitas perdas e dor, junto ao intenso processo de aprendizagem global, de onde se abrem possibilidades de uma profunda transformação individual e coletiva. Inicialmente, quero agradecer aos panelistas e moderadores por oferecerem generosamente seu tempo e conhecimento para a construção colaborativa de universidades, governo, organizações nacionais e internacionais do Congresso de Cultura de Paz da Costa Rica. A realização deste congresso é a demonstração clara da potência da cooperação, capaz de materializar, sem o envolvimento de recursos financeiros, um evento desta magnitude. Aspirações e propósitos compartilhados nos permite, diante de necessidades e desafios comuns, explorar campos das nossas convergências e complementaridades. A implantação local do projeto ICOM, que agora inauguramos na Costa Rica, segue este mesmo caminho: criar espaços e mecanismos de cooperação entre os diversos agentes educativos que interagem com as crianças e adolescentes de forma continuada no território onde residem. As OICOMs são espaços onde se exerce cidadania e governança local, compartilha conhecimentos, se utiliza de ferramentas efetivas de cocriação de soluções práticas. Se articulam globalmente, de forma horizontal e solidária, com as demais OICOMs locais da região e do mundo. Meu agradecimento especial à doutora Solange de Farias Andonade, que sonhou esse congresso, que o coordena com muita competência, dedicação, entusiasmo. Agradecemos também a cada um dos membros do Conselho Executivo, da equipe técnica e tradutores em Costa Rica, e a nossa incansável equipe de organização e comunicação no Brasil e em outros países. Na pessoa do Dr. Francisco Pedro, mais uma vez agradecemos à Unesco, que há 2 décadas tem apoiado nossas caminhadas pelas trilhas venturosas da cultura de paz. Desejo a todos um congresso produtivo e inspirador. Obrigado por se juntarem a essa caminhada. Grande abraço. Es con mucho honor que anuncio nuestro ilustre panel de esta mañana. El señor Jairo Vargas, viceministro de Paz de Costa Rica. La doctora Sandra Araya, vice-reitora de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, a cual le hago llegar felicitaciones por los 80 años que cumplió la Universidad de Costa Rica ayer. Y el doctor Luigi Esquiavo, director de investigaciones de la Universidad La Salle. Buenos días a todos y todas. Con mucho gusto que le envío a todos los oyentes de América Latina y de otros lugares mi caloroso abrazo, lamentablemente virtual. Saludo con mucho gusto también el señor Jairo Vargas, viceministro de Paz del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, y la doctora Sandra Araya Umaña, que es la vicerrectora de Acción Social
de la Universidad de Costa Rica. El tema de este panel es proyectos y redes comunitarias de protección de la niñez y juventud de Costa Rica. Entonces, es un abordaje política y social sobre el tema que nos interesa. Queríamos pedir como moderador a los dos panelistas, congresistas, que no sus ponencias sean muy rápidas, de modo que podamos interactuar de una manera creativa y dinámica. Invitamos también a los oyentes a enviar sus preguntas por escritos. En la medida de lo posible las vamos a incluir y proponer a los dos panelistas. Iniciamos entonces con el señor Jairo Vargas, que saludamos con mucho gusto y agradecemos de antemano. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad, por la invitación. Solange, muchas gracias por la gestión y por el acompañamiento. A todo su equipo técnico, un gran abrazo y de verdad les aplaudo este esfuerzo. Gracias. Es importante al hablar un poco del recorrido, de la ruta, del proceso de la construcción de la paz en nuestro país, identificar algunos contextos importantes que hay que tomar en cuenta. Uno de los elementos relevantes es que Costa Rica tiene muchísima oferta y muchísimo trabajo, muchísima trayectoria en la materia de la construcción de la paz. Además, Costa Rica tiene una muy robusta institucionalidad, sumamente grande, y todavía gozamos de bastante credibilidad en muchos aspectos. Otro de los elementos importantes es que todas estas instituciones tienen rectorías, tienen temas puntuales y que desarrollan cada uno desde su mandato legal. Otro elemento importante es que aunque nos cobija la misma administración pública, la aplicación y la operacionalidad de todas estas instituciones camina de maneras distintas ya en el día a día de la gestión del gobierno central. Y todas estas condiciones generan lo que podríamos llamar un archipiélago institucional y una gran dispersión de oferta programática. Frente a eso hay diferentes elementos que hemos ido desarrollando de manera histórica y que han ido consolidando este tipo de esfuerzos institucionales. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo en el cual tenemos un capítulo específicamente en materia de lo que se refiere a la seguridad humana. Tenemos una política pública de niñez y adolescencia. Tenemos una agenda nacional de niños, niñas y adolescentes. Tenemos una política de la persona joven. Tenemos una política diferenciada para niños y niñas, una política diferenciada para adolescentes. Y tenemos una agenda nacional de prevención de la violencia y de promoción de la paz social, de la cual el Viceministerio de Paz le corresponde la rectoría. En ese escenario y frente a todas estas condiciones, comenzamos a impulsar un proceso de consolidación o de articulación, o lo que nosotros también llamamos de eje de coproducción de la paz social. Esa propuesta a nivel de relato institucional se llama Alianzas para la Paz y es un instrumento operativo de un componente que ya voy a explicar de manera un poco más profunda. Vamos a ver. Es importante plantear que al inicio de esta gestión, por medio del decreto 41-18-7, el Mideplan conforma las áreas estratégicas de articulación presidencial. Todo esto un poco para cumplir estas complejas situaciones, estos complejos escenarios de dispersión de ofertas programáticas. Entre una de esas áreas de articulación presidencial existe el área de seguridad humana, y el área de seguridad humana tiene una estrategia nacional que se llama la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo. Esa estrategia en particular
tiene cinco puentes. El puente al bienestar, que se refiere a todas las acciones orientadas al tema del acompañamiento del desarrollo humano, específicamente en temas de acompañamientos de becas y acompañamientos especiales a lo que son poblaciones vulnerabilizadas. También puente al trabajo, que se refiere a todos los procesos de empleabilidad, de emprendimiento y de gestión de trabajo en estas condiciones. Puente a la comunidad, que se refiere a todos los procesos de asentamientos informales y de desarrollos de intercambio, movilidad urbana. Puente al agro, que se refiere al tema de la salida de las áreas urbanas a lo rural. Y puente a la prevención, que se refiere específicamente a todos los procesos de seguridad ciudadana, prevención de la violencia y construcción de la paz social. Puente a la prevención es un eje transversal. A diferencia de los otros 4 puentes que conforman la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, Puente a la prevención es un puente transversal. ¿Y por qué es transversal? Porque atiende el fenómeno de la violencia. Y la violencia, al ser un fenómeno multicausal que infiere y que lo afectan diferentes elementos y dinámicas de lo cotidiano, pues se puede ver reflejado tanto en Puente a la Comunidad como en Puente al Bienestar, como Puente al Trabajo y también de atención especial a la ruralidad. En cualquiera de los otros puentes se puede encontrar. Por decirlo de otra forma, cuando nosotros gestionamos habilidades empleadoras en nuestros procesos de prevención de la violencia, claramente estamos vinculándonos a Puente al Trabajo, pero efectivamente es un factor protector para que muchos de los chicos y las chicas puedan construir proyectos de vida positivos. En fin, los que lideran este componente se encuentra el Ministerio de Justicia y Paz desde su rectoría en materia de prevención de la violencia, el Ministerio de Seguridad Pública desde su rectoría de la seguridad ciudadana y el Ministerio de Cultura y Juventud desde su rectoría en materia de juventudes y de acceso a los derechos culturales. En ese desarrollo, otro de los ejercicios que desarrollamos, valga la redundancia, fue un marco conceptual de las cuales todo este complejo aparato institucional pudiéramos estar hablando en un mismo lenguaje. Definimos tipos de violencia, tanto la violencia intrapersonal, la violencia interpersonal y la violencia colectiva, los niveles de intervención, ya sea desde niveles primarios para todos y todas las personas, niveles de intervención secundarios para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y también niveles de intervención terciario para personas que han sido víctimas o victimarios, personas que han sido ya que han sido protagonistas de estos círculos de violencia. También trabajamos desde el modelo de salud pública, identificando factores de riesgos que facilitan y que entre ellos se coayudan para que se genere los círculos de violencia y factores protectores que tienden a minimizar, a reducir el impacto e incluso erradicar estos escenarios. Tuvimos que desarrollar también frente a un país con muchísimas diferencias territoriales, un abordaje comunitario, que es precisamente el tema que nos convoca en este primer espacio. Para la definición de estos territorios, de saber dónde era que íbamos a direccionar toda la oferta de prevención de la violencia y de promoción de la paz social, se seleccionaron 4 grandes bloques de datos. Un primer bloque que va orientado al tema de hechos violentos. Echamos en un sitio delitos, hurtos, robos, suicidios, violaciones, violencia doméstica, delitos frente a la ley de psicotrópicos, intentos de suicidio, etc. Luego, en otro bloque que lo nutrió fue las vulnerabilidades sociales, específicamente tasas de desempleo, índices de desarrollo humano y otros elementos que podrían indicar
factores de riesgo para la generación de la violencia en los territorios. El tercer bloque que decidimos incorporar fue hechos violentos asociados a las personas jóvenes, paternidades y maternidades tempranas, expulsiones educativas, hechos violentos en centros educativos, uso y abuso de drogas, etc. Y finalmente, otro de los elementos que decidimos incorporar fue la caracterización de las personas privadas de libertad, entendiendo que los privados y las privadas de libertad terminan siendo el resultado de todo lo que nuestra agenda social no logró alcanzar. Frente a eso se identificaron sus características, las zonas de donde venían, las familias que tenían, un poco de cuáles fueron los factores de riesgo que se los llevaron a la pérdida de su libertad, entre otros elementos. Ahí se definieron 40 distritos prioritarios y de esos 40 distritos prioritarios, que son todos los celestes que ustedes ven en esa zona, hay una diferenciación de un azul un poco más oscuro. Esos son los priorizados para este año, para el 2020. En el otro color que ven que es verde, esos se llaman distritos estratégicos, que si bien es cierto, no están en el top de este ranking que hicimos de hechos violentos, lo que sí es cierto es que tienen todas las condiciones de vulnerabilidad para que puedan aparecer fenómenos violentos en cualquier momento. Y es por eso que no queremos que se pierdan de nuestro mapa. Los enfoques que decidimos desarrollar en esta estrategia, primero es el enfoque de género, entendiendo que la violencia se vive de manera distinta si uno es hombre, o si uno es mujer, entendiendo que efectivamente las violencias se viven de manera distinta desde esa particularidad, entendiendo que las violencias, los hombres las viven en el espacio público y las mujeres las viven en el espacio privado, que muchos hombres viven la violencia de una manera sumamente intensa, pero las mujeres de una manera mucho más estructural y a largo plazo, y colocar todas estas condiciones dentro de nuestro escenario. Además, agregamos el enfoque de derechos humanos, importantísimo en el tema de los disfrutes de esos derechos, el tema de juventudes, porque en Costa Rica la persona joven es la protagonista en el tema de violencia, ya sea como victimario o ya sea como víctima. Nuestras cárceles, un gran porcentaje de la población de nuestras cárceles está llena de población joven, y el proceso de cogestión, entendiendo que la dispersión de recursos y de ofertas ya no podía seguir en ese camino. Frente a eso, como ustedes saben, los que están involucrados en procesos de prevención de la violencia y de promoción de paz, hay muchísimos factores protectores que pueden atender todos los factores de riesgo que pueden gestionar estos círculos de violencia. Sin embargo, nosotros, dentro de todo este abanico de factores protectores que se pueden gestionar, que atenden de manera diversa e integral, decidimos ubicarlos en 3 grandes ejes. Todos los factores protectores asociados a cuidado y autocuidado, que buscan más generar herramientas u oportunidades para que los chicos y las chicas se cuiden y cuiden a los otros, y ahí involucramos desde el ambiente hasta la salud, hasta la recreación, hábitos saludables, administración positiva del ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el otro eje de factores protectores de inclusión social, que están más derivados a la agenda económica de esta Agenda Nacional de Prevención de la Violencia, que involucra el tema de la reincorporación en el sistema educativo, la permanencia en el sistema educativo, la construcción de habilidades empleadoras, la construcción de plataformas de empleabilidad o incluso emprendimientos, si eso se refiere, y los factores protectores asociados a la convivencia y cultura de paz, un poco asociado al tema del fortalecimiento de habilidades blandas, proyectos de vida positivo, participación ciudadana, resolución alternativa de conflictos, círculos de diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos factores trabajan desde una lógica operacional donde nosotros nos reunimos en el área estratégica de articulación presidencial en seguridad humana. De ahí hay otra comisión que se llama Líderes de la Estrategia Social Puente del Desarrollo, que somos los que gestionamos un poco el acompañamiento de todas estas plataformas. De ahí se deriva una subcomisión de Puente a la Prevención, donde estamos reunidos fuerzas
seguridad, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Justicia y Paz. Y finalmente tenemos equipos técnicos territoriales existentes, donde haya ya sea desde casas de justicia, desde centros cívicos por la paz, delegaciones policiales, casas de cultura, bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se manifiestan en esos espacios. Para el 2019 nosotros hicimos un esfuerzo de sistematizar todo lo que estaba haciendo el gobierno central en materia de prevención de la violencia, y de ahí identificamos 216 programas que atendían los diferentes niveles de prevención y también los diferentes factores protectores. Para ir terminando, solamente para darles algunos ejemplos de muestras de estos procesos, la agenda es validada específicamente por la cantidad de procesos de articulación interinstitucional que fortalecen contextos seguros para la población. Y en este caso, tienen que unir más de 3 instituciones donde reúnen recursos, experiencias, conocimientos técnicos y se deben de manifestar en un sitio en particular. Para eso, como ejemplos, tenemos los centros cívicos por la paz, que son infraestructuras sustantivas que se desarrollan dentro de las áreas. El primero que ven aquí, ese es el centro cívico por la paz de Guararí, y ahí se desarrolla, ahí hay bibliotecas, dirección de cultura, hay casa del artista, hay casa de justicia, hay centros de intervención temprana, en fin, hay un montón de ofertas que tienen que trabajar de manera conjunta y que son validadas por la cantidad de población adolescente que terminan sus procesos preventivos y además la cantidad de procesos que articulan alrededor de los ejes que ya mencioné. Canción por la Paz es un proceso que fortalecemos en todo el sistema educativo, donde está el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Justicia y Paz, ONGs y algunas otras instancias del sector privado. Y busca fortalecer habilidades para que los chicos y las chicas construyan y compongan procesos musicales durante todo este proceso. La Comisión de Control y Calificación de Espectáculo Público, que trabaja en particular en el control y la regulación de los espectáculos públicos de cine, de video, procesos de sensibilización, módulos de lectura crítica de medios de comunicación, y trabajamos específicamente en el acompañamiento de la persona joven. Girasoles, que viene a hacer un proceso de fortalecimiento para madres adolescentes, donde les ha sido muy complicado rehacer un proyecto de vida positivo por sus escenarios y sus condiciones. Desarrollamos procesos de autoestima, de empoderamiento y de capacitación técnica para poder generar capacidades suficientes para poder incorporarlas en el sistema económico. En el tema de los centros cívicos sin paredes es un proceso de itinerancia o de extensión comunitaria que, entendiendo que los centros cívicos tienen paredes, están físicos y son sumamente hermosos. Sin embargo, hay muchas comunidades que no pueden disfrutar de este tipo de oferta. Hacemos procesos de extensión donde por medio de la cultura, el arte, la recreación, la tecnología o el deporte asociado a algún tipo de factor protector necesario para una comunidad, cruzamos esas metodologías y trabajamos con los chicos y las chicas, de tal forma que aquí hemos abordado teatro restaurativo, hemos trabajado fotografía para el fortalecimiento de la autoestima, etcétera, 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 según los intereses de los chicos, pero además conciliado con las necesidades comunitarias. Casas de Justicia en particular desarrolla procesos de centros de formación de mediadores y de procesos de diálogo, de gestores de paz en población joven, es lo que nosotros llamamos mediadores, y vamos gestionando por año generaciones de chicos y chicas que se gradúan y se certifican como mediadores para que ellos participen en los mismos procesos de resolución de conflictos de sus espacios públicos, ya sea desde cómo se administra un skatepark hasta un conflicto en su aula. En los centros de intervención temprana, ya para ir terminando, son procesos donde intervienen psicopedagogos, psicólogos, recreacionistas y artistas, y los chicos que tienen complicaciones en sus centros educativos son referidos a nosotros en los centros cívicos y se toman a esos muchachos y a esas muchachas, esas niñas en particular, y se les acompaña
3 horas a la semana. Esos procesos, el reto de estos procesos es que estos chicos no sean expulsados del sistema educativo y que fortalezcan algunas capacidades. Además de eso, se le acompañan con escuelas de crianza a sus padres y a sus madres para que puedan acompañar a los chicos en este proceso tan complejo. Finalmente, hacerte escuchar es otro proceso que me sirve montones para ejemplificar el tipo de procesos de articulación que estamos desarrollando. Ahí está el Ministerio de Seguridad Pública, está la Embajada de Estados Unidos, está el Ministerio de Justicia y otro montón de instituciones, y se orienta a generar capacidades en las comunidades para que los chicos puedan entender el fenómeno de la violencia doméstica y puedan de una u otra forma buscar sistemas de referencia y contrarreferencia. También por medio de cafés comunitarios buscamos sensibilizar y trabajar el tema dentro de sus comunidades, y también involucra escenarios de comunicación social. A la primera etapa logramos 500, el alcance de 500 muchachos y de muchachas en estos procesos formativos, y estamos arrancando una segunda etapa en este momento, la cual ha sido modificada un poco por el tema de pandemia, pero seguimos con las mismas metas que teníamos en su momento. Esto es solamente 8 ejemplos de todos los procesos que tenemos en este momento en nuestra plataforma, y de los cuales estamos comprometidos que al cierre de la administración tenemos que desarrollar al menos 200 procesos de articulación interinstitucional que atiendan factores de riesgo y que se destaquen en territorios prioritarios. Y bueno, finalmente ese es el link del documento de Alianzas para la Paz, que es como este documento operativo del cual nosotros partimos y desarrollamos procesos en general, y esa es más o menos la ruta. Yo quiero agradecer y aprovechar este espacio para decir que eso no es un esfuerzo mío, no es un esfuerzo solamente del Ministerio de Justicia y Paz, es un esfuerzo de 37 instituciones que hemos tratado de aprender a trabajar de manera colectiva, que hemos tratado de aprender, de entender que el fenómeno de la violencia no basta con tener solamente un factor de riesgo. Hay otros elementos que tienen que involucrarse para poder generar esos procesos de integración y de construcción de paz, de resiliencia y demás elementos para que la población salga, sobre todo en esos escenarios tan complejos de la pandemia. Les agradezco por el espacio y también le agradezco a todos los equipos técnicos que nos acompañan, desde los administrativos hasta los técnicos, hasta las direcciones y hasta los políticos, que estamos haciendo grandes esfuerzos, que a pesar de la administración pública, que en muchos de los casos es una camisa de fuerza, hemos pensado en innovar de manera lo más creativa posible para poder intervenir las poblaciones que tanta necesidad tienen. Un abrazo a todos y a todas de nuevo y quedo a las órdenes. Muchas gracias, señor Jairo Vargas, por esta exposición tan detallada de proyectos que están en andamiento. Realmente deseamos que se puedan realizar y lograr los objetivos que el Ministerio se propone. Le doy ya la palabra a la doctora Sandra Araya Umaña, vicerrectora de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Enseguida tendremos una sección de preguntas. Ya empezaron a llegar algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Sandra. Muchísimas gracias. Buenos días. Un cordial y un especial saludo a la doctora Solange de Faria por habernos invitado. Un cordial saludo al doctor Luigi Chavo por estar facilitando esta mesa, y por supuesto al profesor Jairo Vargas, viceministro de Justicia y Paz. A todas las personas que nos están acompañando por medio de esta plataforma y por medio de otros canales digitales, también les envío un cordial saludo. Agradezco su participación. Es importante la participación de todas las personas, pues es lo que le da más contenido y por supuesto le da sentido a esta actividad. En primer lugar, yo quiero felicitar de manera muy sincera a las personas organizadoras. Cuando se llega a un evento como este, siempre se ve todo muy bonito, pero detrás hay un trabajo arduo e intenso. Así que muchísimas gracias, les quiero felicitar. Y también quiero agradecer la invitación que se hiciera a la Universidad de Costa Rica. En efecto, coincide con una fecha importante para nosotros, son los 80 años. Eso es causa de mucha alegría, de mucha emotividad. Así que también estoy muy contenta de estar compartiendo aquí con ustedes en esta fecha tan especial para la Universidad de Costa Rica. Y también quisiera decirles que en nombre propio y en nombre de la universidad,
reitero nuestro apoyo y nuestra total convicción de la necesidad de generar redes y de trabajar de manera articulada, sobre todo en un momento histórico como el que estamos viviendo, un momento en el que nos dice que nos articulamos porque debemos ser solidarios y solidarias, ya no podemos tener respuestas individuales ante todas las demandas que tenemos provocadas por la pandemia. Así que creo que es un espacio de mucha importancia y muchísimas gracias. Yo quisiera hablarles de muchísimas cosas, de todo lo que hacemos en la Universidad de Costa Rica a favor de lo que son las articulaciones de redes y de apoyos en favor de la niñez y la adolescencia, la juventud. Sin embargo, yo me voy a centrar fundamentalmente en lo que hacemos desde la Vicerrectoría de Acción Social, y si en el periodo de preguntas hay oportunidad, pues que yo pueda ampliar un poco más sobre otros ejes de actuación, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla porque quisiera... a ver... Ya. Quisiera saber si están viendo la pantalla, si no hay ningún problema, doctora Solange. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, les comentaba entonces que voy a hacer un énfasis en la exposición en términos de lo que estamos haciendo desde la Vicerrectoría de Acción Social. Y para eso quisiera, vamos a ver, no me deja continuar. A ver. Ya. Quisiera muy brevemente comentarles cómo estamos comprendiendo y cómo hemos conceptualizado la acción social desde la Universidad de Costa Rica. La acción social es uno de los ejes fundamentales del quehacer universitario. Tenemos 3 ejes fundamentales que son la docencia, la investigación y la acción social, o la extensión, como se le conoce también en otras universidades. Tenemos, por supuesto, el eje de la administración y el eje de la vida estudiantil. Estos ejes se articulan, se complementan, y en esa articulación es donde le damos una respuesta integral a todas las demandas de la sociedad costarricense. Desde el eje específico de acción social, estamos entendiendo que es el eje que nos permite hacer el vínculo con la sociedad. Este es un vínculo que nosotros hemos ideado y lo hemos conceptualizado a partir de varios fundamentos. Uno de ellos es tener un análisis crítico de la realidad social y de las demandas que tienen los grupos sociales, en particular los grupos vulnerabilizados. Partimos de que hacemos una construcción conjunta de saberes, o sea, no se trata de que llegamos a las comunidades como si fuéramos los que sabemos y los únicos que tenemos el conocimiento, sino que partimos que las mismas comunidades y los grupos tienen su conocimiento, construyen su conocimiento y a partir de su cotidianidad también actúan. Y entonces estamos pensando siempre en un diálogo de saberes y en una construcción conjunta de saberes. Partimos de que la universidad debe tener, y sobre todo la universidad pública, debe tener un compromiso social con la sociedad y debe responder a las demandas que tiene esta sociedad y sobre todo contribuir a la transformación de aquellas condiciones que estén generando inequidad o injusticia. Partimos de que vamos a tener un intercambio de vivencias, conocimientos, prácticas y procesos reflexivos. Para eso tenemos diferentes modalidades de la acción social. Una de ellas se denomina trabajo comunal universitario, que es un requisito de graduación y consiste en 300 horas de práctica comunitaria. Tenemos 176 trabajos comunales interesantísimos en diferentes ramas, en diferentes formas de intervención. Tenemos otra modalidad que se llama iniciativas estudiantiles. Esto descansa fundamentalmente en el estudiantado. Todos los años sacamos un concurso de aquellas propuestas que el estudiantado quiera hacer para poder trabajar en comunidades vulnerabilizadas. Les dotamos de presupuesto y durante un año estos estudiantes trabajan siendo coordinadores, lo cual obviamente contribuye con su formación.
Otra modalidad que tenemos es denominada extensión docente y la otra es extensión cultural. Bien, estas de extensión docente consiste en procesos de capacitación de extensión que dan los docentes a diferentes comunidades, grupos e instituciones. Y la extensión cultural significa y se refiere fundamentalmente a todo lo que son procesos socioculturales y de patrimonio. Yo les hice una exposición muy sintética tomando en cuenta el tiempo que tenemos y que realmente hay que cuidar que podamos tener un espacio de intercambio. De tal manera que en las láminas siguientes yo les voy a hablar de todos los proyectos conjuntando todas estas iniciativas. Quisiera que eso quedara muy claro. O sea, tenemos diferentes proyectos, pero en todos los proyectos tenemos, hay comunes, hay ejes que se comparten y por tanto yo voy a hacer una exposición agrupando esos ejes. Uno de los ejes que tenemos, que se trabaja en todos los proyectos, es el fomento a la cultura de paz, arte y recreación. Y lo hacemos desde diferentes vértices. Uno de ellos es proyectos dirigidos a la prevención primaria de la violencia de género y aportamos a la promoción de una cultura de paz con enfoque de masculinidades positivas. Entonces aquí tenemos trabajos comunales universitarios, proyectos de extensión docente, que trabajan en diferentes comunidades del país y cuyo propósito fundamental es precisamente la prevención de la violencia de género. Doctora Sanz, por favor, le quería pedir el favor de hablar un poco más despacito por causa de la traducción al vivo. Nos dan cuenta de acompañarla. Muchísimas gracias. Voy a retomar este último. Brevemente decía que tenemos varias modalidades de proyectos. Tenemos los trabajos comunales universitarios. Tenemos también una modalidad de iniciativas estudiantiles, otra que es de extensión docente y otra que es de extensión cultural. Todas estas modalidades de la acción social que tenemos en la Universidad de Costa Rica se intercambian, o sea, voy a hacer una exposición en conjunto de ellas, identificando cuáles son los ejes con los que se está trabajando. Uno de los ejes fundamentales que tenemos es el fomento a la cultura de paz, arte y recreación. Desde este eje, entonces, tenemos muchísimos proyectos que están trabajando en lo que es la prevención primaria de la violencia de género y la promoción de una cultura de paz con enfoque de masculinidades positivas. Aquí nos dirigimos en diferentes comunidades del país y se hacen talleres, en modalidades por medio de cuentos, en modalidades con trabajos de poblaciones jóvenes en comunidades. Son diferentes las actividades que desarrollamos. Por otro lado, tenemos lo que es la recreación y aquí tenemos proyectos que se denominan Jugando en Vacaciones. Fundamentalmente los tenemos en la provincia de Guanacaste y aquí también tenemos un proyecto que se llama Roboto Kids, que son propuestas pedagógicas que trabajamos con la niñez y con la adolescencia relacionadas con lenguajes de programación, tecnología, fenómenos de la física e incluso tenemos proyectos para promocionar que las poblaciones jóvenes creen juegos en línea. Estos proyectos se caracterizan por algo muy importante y es que favorecemos los factores protectores para la niñez y la adolescencia. Entonces desarrollamos diferentes actividades en lo que es deporte, música y artes plásticas. Pero además tenemos otros proyectos en esta línea del fomento a la cultura de paz, arte y recreación, que también está dirigida al fortalecimiento de habilidades para la vida, fundamentalmente para lo que es la prevención del consumo de drogas. Otro eje con el que estamos trabajando y que quisiera extenderme un poquitito más en él, es el eje denominado apoyos pedagógicos y didácticos, y lo hacemos fundamentalmente como un apoyo al sector educativo. Ustedes saben que los proyectos de acción social, como les decía, es ese vínculo con la sociedad. Es cuando nos trasladamos a las comunidades y vamos a satisfacer las demandas
que nos están solicitando. Una de las demandas mayores que tenemos es apoyo a estudiantes que están insertos en el sistema educativo, que están insertas en el sistema educativo. Entonces aquí tenemos diferentes proyectos, ya sea de trabajo comunal universitario, o extensión docente o extensión cultural, dirigidos fundamentalmente al desarrollo de habilidades cognitivas y blandas. Ahí trabajamos con niños, niñas, jóvenes y también con personas adultas. Hemos seleccionado fundamentalmente las comunidades vulnerables, realizamos actividades en un laboratorio STEM, hacemos fomento de la lectura infantil y juvenil, hacemos laboratorios de matemática, propiciamos el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes que están en secundaria. Fundamentalmente trabajamos física, química, inglés, francés, pero además hacemos algo muy importante, y es que en las comunidades damos apoyo a jóvenes para prepararlos para las pruebas de admisión de la universidad, tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Nacional. Aquí hacemos una preparación exhaustiva y entonces lo hacemos por medio de actividades, por ejemplo, destinadas al desarrollo de la capacidad analítica, de la lectura rápida y de la abstracción. Son ejercicios que al estudiantado le ayuda para poder cumplir satisfactoriamente y rendir en la prueba de admisión a las universidades. Y también tenemos otras iniciativas que son muy importantes. Generamos las Olimpiadas Costarricenses de Matemática, tenemos una Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, desarrollamos programas que se llaman el inglés, el aquí y el ahora. Y quiero enfatizar que desde la Universidad de Costa Rica le damos un gran énfasis a la regionalización. Nosotros cubrimos absolutamente todo el país y también nos identificamos y priorizamos en zonas que están vulnerabilizadas. En este momento estamos gestionando y estamos concretando una coordinación importante con el Ministerio de Educación Pública para que desde este eje de la acción social podamos fortalecer al estudiantado de secundaria, fundamentalmente el de 11º y 12º año, que por la pandemia tuvieron algunos atrasos en algunos contenidos específicos. Entonces, esta vinculación con el Ministerio de Educación Pública también nos va a permitir llegar a un sector más grande o mayor de estudiantes. Otro eje con el que estamos trabajando es el desarrollo de habilidades para el ejercicio de la parentalidad y estilos de crianza positivos desde un enfoque de derechos. Aquí los proyectos, tenemos una variedad grandísima de proyectos que trabajan desde lo que es prevención de la violencia, nuevamente aquí se retoma, pero sobre todo tenemos un espacio de capacitación, de reflexión, de interacción con las familias, de los niños, las niñas, de la población adolescente. Tenemos un espacio de capacitación para el personal docente, para las personas cuidadoras de los niños y las niñas, y tenemos la escuela, una escuela para padres y madres que ya ha tenido mucho éxito y que en este momento, en el contexto de la pandemia, ustedes saben que todas las universidades y todas las actividades nos obligaron a virtualizarnos. Si bien esto nos tomó por sorpresa y al principio en las universidades, al inicio tuvimos que hacer bastantes acomodos, hemos visto que la virtualidad más bien nos ha permitido llegar a un número mayor de personas. Ahora tenemos mayor número de consultas, tenemos más seguimiento sobre las actividades que estamos haciendo. Si bien es cierto, no podemos llegar a toda la población porque también es cierto que la virtualidad, la conectividad está atravesada por la clase social y por la zona geográfica. Creo que estamos haciendo importantes esfuerzos para abarcar a un mayor número de población. Y esto lo vemos con las respuestas que hemos tenido por medio de todos los canales digitales que estamos utilizando. También tenemos en el desarrollo de habilidades para el ejercicio de la parentalidad diferentes trabajos comunales universitarios que lo que hacen es
fundamentalmente promover lo que son los derechos de la niña, de los niños, de las niñas, y cuál es su responsabilidad como sujetos activos, promotores de derechos y defensores de derechos. Doctor Luis Chavo me dice si está muy rápido todavía, por favor. Sí, también el tiempo está un poco... Ok, ya voy a terminar. Puede llegar un poco a la conclusión. Sí, ya. Otro eje que tenemos son las acciones de actualización profesional dirigido a todo lo que son la formación permanente del profesional en educación preescolar. Trabajamos el desarrollo humano para profesionales del área de salud y educación que atienden niños y niñas desde su concepción hasta los 12 años. Yo quisiera enfatizar y dar a conocer, me imagino que ya muchos y muchas lo conocen, un programa que tenemos en la universidad que es el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que se llama PRIDENA, que produce investigaciones porque está asociado, tiene varios proyectos vinculados como es el Estado de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Y también tenemos la Red Interinstitucional para la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica, que trabaja con varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del país como estas que se están proyectando. Contamos además con 5 centros infantiles que se articulan para dar una atención integral a la población. En términos generales, lo que les quiero decir es que desde la universidad hemos articulado lo que es la protección y la garantía de los derechos de la niñez y de la adolescencia en todos los proyectos de acción social. Y sí quisiera resaltar una experiencia que estamos teniendo con el Ministerio de Educación Pública, porque el Ministerio de Educación Pública no tiene incorporado dentro de su malla curricular lo que es danza. Y la danza no es para insertarla dentro de educación física. Brasil ha avanzado en esta tendencia educativa, pero estamos en este momento coordinando con el Ministerio de Educación Pública y tenemos muchísimos proyectos alrededor de la danza. Y en ese sentido me gustaría transmitirles un corto video y posteriormente ya pasaríamos al periodo de preguntas. Muchísimas gracias. Yo bailo porque la danza contemporánea es mi pasión, me permite ser yo misma y me da la capacidad de expresarme más allá de las palabras. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact I'm down here. Bailo porque me hace sentir libre. Porque me hace sentir viva. Arriba la raza, estamos en la casa. Dale suelta en banda todo lo que te atrasa. Muévete eso rápido, rápido. Muévete eso rápido, rápido. Los cuiros tapas, no te escapas. Yo soy volcán, pero tú eres lava. Seguimos liti, liti, prendidos. Vívelo y que mañana se acaba. Me puedo encontrar a mí misma, me apasiona hacerlo, lo amo. I don't say too much. I just here to touch. Baby, I don't say too much. I just here to DJ Nolan. A mí me gusta bailar porque es mi pasión y es lo que me gusta hacer y lo que yo quiero hacer. Bailo porque me apasiona. Bailo porque me siento libre.
Bailo porque rompo estereotipos. Siento de algún modo libertad, es mi pasión y por el baile yo me puedo expresar. Bailo porque la danza, además de ser mi pasión, me ha ayudado a expresarme y se ha convertido en mi proyecto de vida. Visions I've vandalized, cold in my kingdom size, fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd, I'm gonna run, there's nothing to how. Watch me make them bow one by one. Porque me siento libre de expresar mis sentimientos. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow one by one. Porque puedo expresar sentimientos que con las palabras no puedo. Me gusta porque se puede dar a conocer situaciones y expresar sentimientos de una manera diferente. Porque puedo salir de mi zona de confort, porque olvido todos mis problemas. Bailo porque ha sido mi pasión desde que tengo memoria. Ok, muy bien. Entonces, mi pregunta es para los dos. Resume otra pregunta que me llegó hasta aquí. Hablar de cultura de paz. ¿Cómo es que podemos hablar de cultura de paz, por ejemplo, frente a las categorías de personas que son un poco excluidas de la sociedad? Yo pienso los discapacitados, los que son diversos, de todas las manifestaciones, las formas de diversidades sociales, sexuales, religiosas, etc. La cuestión étnica, vemos Estados Unidos que está explodiendo la cuestión racial, y los migrantes, por ejemplo. ¿Qué significa hablar de cultura de paz si no hay una integración social que busque incentivar derechos iguales para estas personas que son diversas? Esta es una pregunta. La otra pregunta que viene de Rubén dice cómo integrar, tal vez a la doctora Sandra, cómo integrar el Estado, el gobierno en las universidades. Yo pienso que hay un montón de universidades en Costa Rica, en otros países, cómo hacer una acción integrada. Y aquí que viene el tema del panel de hoy, que es redes comunitarias. Cómo crear redes comunitarias de protección de la niñez y de la juventud. A ustedes, muchas gracias. Para referirme a las dos preguntas muy brevemente. En primer lugar, tendríamos que saber cuál es la antítesis de lo que es la paz, ¿verdad? Porque muchas veces se sitúa la antítesis de la paz como la guerra. Y entonces, por ejemplo, durante muchísimo tiempo en Costa Rica se dijo que vivíamos en paz. Si nosotros ubicamos más bien la antítesis de la paz como lo que es la violencia, podríamos decir que prácticamente ningún país está en paz. Porque en efecto, la exclusión de grandes sectores de la población y la pobreza de grandes sectores de la población no nos permitirían decir que estamos viviendo en paz. De ahí la importancia de propiciar una cultura de la paz, ¿verdad? Porque la cultura de la paz, lo que desde mi concepto implica, es una mirada integral de la población en términos de la inclusión de todos los sectores. Pero lo cierto es que la cultura ha normalizado lo que debe ser. Y en esa normalización, por ejemplo, las personas con discapacidad se ven como personas anormales, o las personas de otras etnias como personas que no corresponden, los migrantes, o sea, la mirada del otro, ¿verdad? El otro se ve como amenazante a algo que se ha establecido desde una normalidad que sabemos que es una construcción, y una construcción política, económica, ideológica. Entonces, de ahí la importancia de estos proyectos que estamos
impulsando desde diferentes espacios y sobre todo los que estamos impulsando desde este seminario que estamos hoy aquí colocando, ¿verdad? Estas discusiones que estamos teniendo. Yo me podría extender un poquito más sobre eso si posteriormente el doctor Luigi lo considera, pero en términos generales yo diría que por eso es que tenemos que hablar de una cultura de paz, entendiendo que la paz, su antítesis fundamental es la violencia, y que si no trabajamos en todas estas expresiones de la violencia, que incluye la exclusión de grandes sectores de la población, y sobre todo, si no contemplamos que nuestros países, y en particular América Latina, tiene una estructura absolutamente desigual, si no la analizamos críticamente y nos posicionamos a partir de ella, pues realmente sería muy difícil poder establecer una cultura de paz. Con respecto a la articulación, permítanme comentarles que desde la Acción Social, desde la Universidad de Costa Rica, hemos tenido una histórica articulación con actores locales, nacionales, públicos y privados. De hecho, hemos establecido redes donde generalmente participa la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, y en este momento estamos haciendo una articulación a partir de actores locales, o sea, de actores de las comunidades. En todo lo que son territorios indígenas, por ejemplo, tenemos una articulación con actores comunales, pero también con actores estatales que están atendiendo la pandemia, fundamentalmente Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud y Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces sí tenemos una histórica tradición de articulación, y las dos redes de las que yo les hablaba, RINA y PRIDENA, también tienen constantemente una articulación con todo lo que son las instituciones que atienden la niñez y la adolescencia. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer la reflexión de como lo hablaba doña Sandra, de plantear qué significa construir la paz. Y cuando nosotros hemos desarrollado procesos con niños y niñas, que me parece que son muchas veces los más prácticos y los más objetivos para poder identificar o caracterizar los procesos más complejos que nosotros los adultos tendemos a construir, cuando le preguntamos a los chicos en los procesos de qué era la paz, uno nos escribía que la paz era comer pizza. Otro me acuerdo que decía, la paz es que mi papá tenga trabajo. Y en fin, comenzaron a desagregar la paz desde otros elementos que de repente, desde lo adultocéntrico, uno no se tiende a parar desde ahí. E identificamos que en muchísimas ocasiones hay muchísimos más elementos simbólicos y sustantivos para poder tener la paz personal y la paz en nuestros hogares que las cosas que nosotros usualmente consideramos que deberíamos de fortalecer. Hay elementos socioeconómicos importantísimos, sustantivos, de discriminación, procesos de exclusión que debemos de atender. Razón de que los lugares o los territorios más violentos del planeta no sean los más pobres, sino que sean los más desiguales. Y esta imposibilidad de tener el acceso al disfrute pleno de los derechos de las personas, creo que es fundamental en el tema de entender lo que es la construcción de la paz. No voy a hacer mías las palabras, son las palabras del padre Pepe. En el 2014 tuve la oportunidad de estar en El Salvador. Y el padre Pepe, un señor, un líder comunitario importante de aquel país, se le hizo una pregunta y esa pregunta me quedó pegada en la cabeza. Y le preguntaron, padre Pepe, ¿a qué velocidad debe ir el progreso de un país? Y el padre Pepe dijo, a la velocidad del más lento. Porque en el camino del desarrollo humano no se puede ni se debe dejar a nadie atrás. Y eso es importante de entender en el proceso del desarrollo. Aquí es generar plataformas de posibilidad para que la gente pueda desarrollarse de la manera más igual posible. Y de la manera menos injusta en todo este complejo escenario social. Y ahí es importante entender también que existen diferentes tipos de redes comunitarias que ya se establecen dentro del país, por lo menos en Costa Rica. En Costa Rica tenemos el sistema de
el sistema de subsistemas locales de protección de la niñez y la adolescencia. ¿Eso qué significa? Que en todos los cantones, son 74, no están en todos, pero son 74 los que tenemos, son comisiones que atienden específicamente procesos de atención a los niños y a las niñas y a los adolescentes en nuestro país, y desde ahí se desarrollan. Ahora, los escenarios son diversos. En muchos casos esos subsistemas funcionan, en otros no funcionan, y en otros casos hay otras redes que asumen ese rol, como las redes BIF de violencias intrafamiliares, como las redes de salud mental, como que en este caso son las ILAIS. En fin, existe una diversidad de redes comunitarias que están instaladas en las comunidades, centros como los SCIs, en fin. Costa Rica posee un aparato sumamente complejo de distribución territorial. Que hemos aprendido en este camino es identificar cuál es la red que tiene más identidad, que tiene una orientación muchísimo más clara y que tiene la capacidad de sinergia en ese territorio, la que convoca y la que fortalece. Y desde ahí hemos ido aprendiendo a respetar un poco las necesidades de las comunidades, identificar cuáles son las dinámicas y la historia, porque una red no funciona no por un asunto meramente de personas, sino también por la identidad y la forma en que se ha incorporado entre la comunidad. He aprendido a hacer esas lecturas para poder no inventar lo que ya está inventado. En muchísimos casos ya hay incluso redes que son más lideradas desde la sociedad civil organizada o incluso desde la academia. Y yo creo que es desde ahí de aprender a olfatear cuál es la red que a esa comunidad le funciona para desde ahí trabajar. Muchas gracias a los dos panelistas, la doctora Sandra Araya, el señor Jairo Vargas. Yo creo que nuestro tiempo se agota aquí porque ya nos extendemos bastante. Ok, doctor Luigi, yo quiero sin solo complementar a pesar del tiempo, porque la conversa está muy buena y agradecer a las representaciones que estuvieron súper excelentes, nos dio una visión a nosotros de Costa Rica, pero también al mundo de cómo Costa Rica está trabajando en términos de cultura de paz dentro de políticas públicas, ¿verdad? Y para completar lo que nosotros tenemos de las preguntas, yo creo que el Congreso es esta herramienta que todos están buscando también para unificar, ¿verdad? Y empezamos a trabajar realmente lo que es la cultura de paz, ¿verdad? Entonces es un convite, es una invitación para que todos podamos hacer programas y proyectos juntos entre otros países. No queremos solo el país con el país, pero varias universidades que podamos unirnos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora en Brasil nosotros tenemos varias universidades que nos están escuchando y en otras partes del mundo también, porque el Congreso está siendo transmitido a varios países. Entonces, la idea también fundamental y objetivo de ese Congreso es que ele no quede aquí, que ele pueda fluir en términos de programas, proyectos y que podamos sentar en mesas entre países, entre gobiernos, entre agentes sociales, comunidades y realmente empezar a trabajar el tema de cultura de paz. Yo les agradezco inmensamente la participación de la doctora Sandra, del profesor Jairo Vargas, del doctor Luigi, por cooperar, ¿verdad? Y estar en ese apoyo y hacer parte de este sueño que yo creo que es de todo ser humano, de buscar un mundo mejor. Y doy por encerrada esta mañana, esta jornada, y espero todos a las 2 de la tarde para la segunda mesa de nosotros, que es la Universidad y el Desarrollo de las Comunidades. A las 2 de la tarde nos vemos otra vez. Muchas gracias y feliz mañana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a las órdenes de los 4 y de todos los que nos escuchan. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.